Vamos a comenzar el capítulo número 4. Pruebas no paramétricas. ¿Qué significa eso de pruebas no paramétricas? Nosotros las pruebas que vimos en el capítulo pasado, todas tenían que ver como con la media, con las varianzas, con las proporciones, con diferencia de medias, diferencia de proporciones. Esos son parámetros de la población. Pero hay pruebas donde se trabaja sin esos parámetros. Y una de las pruebas más utilizadas que se trabaja es la primera que vamos a ver, que se llama la prueba de independencia. Veamos un ejemplo y después desarrollamos lo que detrás de ese ejemplo está. Este ejemplo se los acabo de mandar. Inclusive este ejemplo lo podemos desarrollar en el programa de estadística que les mandé. Les voy a hablar de este primer ejemplo. Este que se los mandé. Acá vamos a ver un ejemplo de la prueba para que ustedes sepan qué es lo que busca la prueba. Dice así: se efectuó un estudio de mercados a escala nacional para determinar la preferencia de diversos grupos de edad de varones por los diferentes deportes. Se seleccionó una muestra de 200 hombres y a cada persona se le pidió indicar su deporte favorito. Los resultados fueron como siguen. Entonces, una característica de la prueba de independencia, chicos y chicas, es que la información relaciona dos variables o trabaja con dos variables. Variables que pueden ser o cuantitativas o pueden ser cualitativas. Aquí tenemos un ejemplo de una variable cuantitativa, la edad. Acá nos dicen que clasificaron a la gente en 5 grupos de edad. Eso es muy importante. Los grupos: menores de 20 años, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49 años y de 50 y más. O sea que tenemos una variable que es la edad, que se cruzó con qué. Por eso se llaman tablas cruzadas. Estas tablas reciben muchos nombres. Si ustedes se entran en Excel le llaman tablas dinámicas. En otras partes le dicen tablas cruzadas. Otros los llaman tablas de contingencia. Entonces, vuelvo, repito. Otros los llaman tabla de doble entrada. Entonces, estas tablas reciben muchos nombres. Vuelvo, repito. Tablas cruzadas, tablas dinámicas, tablas de contingencia y tablas de doble entrada. Y la otra variable es el deporte preferido. Los pusieron a escoger deportes muy americanos, obviamente, que es el béisbol, el fútbol, este debe ser el fútbol americano, el baloncesto y el hockey, ¿sí? Ahí podíamos agregar más deportes. El fútbol, soccer, como lo llaman ellos. Eso es lo interesante a veces de Estados Unidos. ¿Qué es lo interesante? Los deportes no se juegan en todo el año. Ellos tienen deportes para el verano, deportes para el invierno. Esta es la época en que el fútbol americano está en todo su furor y el béisbol se está acabando. Generalmente el baloncesto también es un campeonato que lo juegan mucho en invierno, porque obviamente se juega en coliseos. Entonces ellos tienen esa ventaja de que no son tan intensos como acá con el fútbol, que nosotros empezamos el año en febrero con el fútbol y terminamos en diciembre con el fútbol. Esa intensidad del fútbol
hace que los otros deportes en Colombia no prosperen. Y si fuéramos buenos en fútbol, pues sale y vale. Pero ustedes ya vieron que nuestros equipos en la Copa Libertadores de América no clasifican ni para la Suramericana. De grupos de 4 quedamos de 4. Estamos muy mal en fútbol. Muy bien, y es por esa intensidad y además porque, por muchas razones, yo no me voy a poner a discutir aquí con el fútbol, porque eso... Muy bien, miren lo importante de las hipótesis. Vamos a ver que la hipótesis nula no habla de medias, no habla de varianzas, no habla de proporciones. La hipótesis nula simplemente dice no existe relación entre la edad y el deporte preferido. Es decir, las variables son independientes. Vamos a ver que la hipótesis nula va a la respuesta de son independientes. Eso ahorita lo ampliamos. Entonces la hipótesis nula son independientes. O sea, no hay relación entre la edad y el deporte. No es que se pueda decir, hombre, es que a los jóvenes les gustan más estos deportes y a la gente adulta le gustan otros deportes. Si aceptamos H sub 0, estamos diciendo que el deporte no tiene edad. Versus la hipótesis alternativa, si existe relación entre la edad y el deporte preferido. Es decir, puede ser que a cierta edad a usted le gusta unos deportes. ¿Sí? Muy bien. Esta prueba la desarrollaron en un paquete que se llama el SPSS y nos trae el valor P de la prueba. Este valor de 600.654 es el valor P de la prueba. El mismo criterio que vimos del valor P de la prueba sigue para todas las. ¿Este valor es mayor del 5%? Sí. Entonces miren que como ese valor es mayor que el 5%, se acepta H sub 0. Esa es la conclusión. Como el valor P de la prueba es alto, aceptamos H sub 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay relación entre la edad y el deporte. Vamos a hacer este ejercicio en nuestro paquete. Más adelante vamos a mirar entonces la prueba en sí, en qué consiste. Me voy a llevar esto para el tablero. Vamos a empezar a hablar entonces de la prueba. Profesor, nos envió ese documento. Entonces, tablero, ¿dónde estás? Señora. Usted nos envió ese documento. ¿Qué? Usted nos envió ese documento. Y este ejemplo se los acabo de mandar ahorita, está fresquito en el correo. Gracias. Muy bien. Bien, vamos a mirar entonces, en esta primera hora, vamos a hablar de la prueba. Profe, no, a mí no me llegó. Entonces ahorita miramos. Gracias. Prueba de independencia, ahorita lo mandé a las 5 y pico. Prueba de independencia. Bien, independencia. Se me fue la palabra. Independencia. Me falta ahí, me falta algo, no. Independencia. Sí, de la chi cuadrado. Vamos a ver la prueba de la independencia de la chi cuadrado. Muy bien. Obviamente, lo que busca es mirar cuál es el objetivo. Es mirar si dos variables
están relacionadas o no. Relacionadas o no. Muy bien. ¿Cuál es el insumo? Tener la información en un cuadro de doble entrada. Requisito. Recopilar la información en una tabla cruzada, tabla dinámica. Entonces podemos hablar de una tabla dinámica, tabla cruzada, tabla de contingencia. Tabla de contingencia. No, este es, aquí le falta una N. Contingencia. Bien, esto recibe muchos nombres, pues. Y me comí una N y después le sobró una N. Tabla de contingencia. Muy bien. A esta tabla, en nuestro archivo, lo vamos a llamar como los valores observados. Estos son los valores observados. Entonces, ¿cuál es nuestra mecánica? Lo que vamos a hacer de primero es ingresar los datos. Entonces, vamos a ingresar este problema para que ustedes vean cómo funciona nuestra tabla que les mandé, nuestro archivo que les mandé ayer. Vuelvo y repito, trabajen con la versión mejorada que les mandé después de revisar. Le encontré un detallito que había que pulir. Muy bien, vamos a entrar acá a los datos. Este es el archivo de pruebas no paramétricas que les mandé ayer. Este archivo de Excel nos va a servir para desarrollar las pruebas que vamos a ver en este capítulo. Muy bien. Recuerda que aquí tenemos primero las edades. En nuestro ejercicio tenemos menores de 20 años. Nuestro archivo nos permite tener 6 filas y 6 columnas. ¿Lo podemos ampliar? Sí, obviamente. La filosofía de esto se puede ampliar, pero en muchos casos no son ni de 6 filas ni de 6 columnas. Pero hay casos que sí. Muy bien. La otra categoría era de 20 a 29 años. Bien, coloquémoslo bien. 20 a 29 años. El otro es de 30 a 39 años. Después dijimos que 40 a 49 años. Y por último, 50 más. 50 y más. Listo. Acá vamos a colocar los deportes. Categoría. Deportes. Vimos que la primera columna pues, del ejemplo era el béisbol. Que tenía los siguientes datos de entrada: 10, 10, 8, 7 y 5. Para un total de 40 personas eligieron el béisbol. El segundo deporte, el fútbol. ¿Cuántos los escogieron? 7, perdón, aquí 7, 18, 11, 11
y 13. ¿Hay alguna? Nos hizo como una mala jugada por aquí. Vamos a copiar. Y era 11. Tercer deporte, baloncesto. ¿Qué teníamos? 13, 13, 11, 13 y 8. Y por último, hablaba de hockey. ¿Cuántos teníamos? 11, 6, 11, 9 y 5. Luego, ¿qué vamos a hacer? Primero meter los datos. ¿Sí? Bien. Esto lo calcula el... Ahorita vamos a explicar qué son esos valores esperados, cómo se calculan esos valores esperados. Y acá están otros cálculos que ahorita explicamos. Pero lo más importante acá es este celda de color verde. Este va a ser el estadístico de la prueba. Este es el estadístico de la prueba. Entonces el estadístico de la prueba nos dio 9.56. 9.56. Muy bien. Volvamos pues al tablero. Y miren pues que la prueba que llevamos. Prueba de independencia del chi cuadrado. ¿Qué objetivo? Mirar si las dos variables están relacionadas o no. Vuelvo y repito, pueden ser variables cuantitativas, pueden ser cualitativas o pueden ser combinación. Aquí tenemos una combinación. Esta es cuantitativa. Y esta es cualitativa. O sea que permite tranquilamente combinar. Requisito: recopilar en una tabla dinámica, tabla cruzada, tabla de contingencia los valores observados. Paso 1. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Ingresar los valores. Los valores observados. Paso 2. Determinar el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba. Ahorita hablamos de cómo se calcula ese estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba. En este caso, nuestro estadístico de la prueba nos dio 9.5650. Bien. Vamos a ver entonces cómo sale ese estadístico. Simplemente esto es la explicación de dónde sale o cómo encuentran ese 9.5650. Vamos a explicar entonces cómo se encuentra el estadístico de la prueba. Voy a copiar los datos otra vez. Espera un momentico, yo copio los datos. Bien. Vamos a explicar entonces cómo se encuentra el estadístico de la prueba. Vimos
que tenemos los valores observados. Vamos a hablar de este. Ese valor observado lo vamos a llamar el 1,1. El 1,1 porque corresponde a la primera fila, columna 1. Nuestro valor observado fueron 10 personas que eligieron el béisbol y que tienen menos de 20 años. Muy bien. Ese es el valor observado 1,1. Tenemos que calcular, el programa lo hace. Este es el valor esperado. Veamos cómo se calcula el valor esperado y ahorita lo confrontamos con el valor que aparece en el archivo de Excel. ¿Cómo se calcula el valor esperado? 1,1. Muy sencillo, les voy a explicar. Coge el total de la fila. Entonces, esto es fila 1. Lo multiplica por el total de la columna 1. Columna 1. Y lo divide sobre el tamaño de la muestra. Vamos a hacerlo. Vamos a calcularlo. ¿Sí? Los cálculos no tienen nada de difícil. Lo que pasa es que como son muchos, la prueba en sí se vuelve muy larga si la hacemos a mano. Bien, vamos a mirar cuántas personas se esperaban. Menores de 20 años que le gusta el béisbol si fueran independientes. ¿Sí? Este cálculo se basa partiendo de que son independientes. Entonces vuelvo y repito, es el total de la fila 1. Entonces en este caso es 41 por la columna 40 dividido sobre el total nos da 200. Bien, 41 por 40 sobre 200. Nos está diciendo que el valor esperado son 8,2. Esto hubieran sido 8,2 personas que eligieron el béisbol y que tienen menos de 20 años. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el último. En este caso, ese valor es el 5,4. Corresponde a la quinta fila, cuarta columna. Son 5. Esos son 5 personas que eligieron el hockey y tienen 50 años y más. Vamos a mirar entonces cómo calculamos el valor esperado 5,4. Recuerden, en este caso sería la fila 5 por la columna 4.
Entonces recuerden que el primero nos da la fila y el segundo nos da la columna. Dividido sobre n. Veamos. ¿Cuánto vale la fila 5? 31. ¿Cuánto vale la columna 4? 42 sobre 200. ¿Cuánto nos da el valor esperado acá? Sería 31 por 42 sobre 200. Nos da 6.51. Todos esos valores esperados se calculan. Miren que aquí estamos hablando de 5 por 4, son 20 valores esperados. Entonces vuelvo, repito, se calculan fácil, pero se vuelve muy engorroso cuando tenemos muchas categorías. Vamos entonces a mirar, ojo, 8.2 y acá 6.51. Lo vamos a mirar en el archivo de Excel. Se me perdió el cursor. Listo. Ahora sí. Volvamos y miremos el archivo de Excel. Valores esperados acá. Miren que el primero que calculamos, 8.2. Y el último, 6.51. Y así, de esa manera, se calculan todos. ¿Cómo calculamos este 11.89? Si está acá, es el total de la fila, 41. Lo multiplicamos por 58 y lo dividimos sobre 200. Lo podemos hacer 41 por 58 dividido 200. 11.89. Entonces vuelvo y repito, ¿cómo calculamos ese valor esperado? Es el total de la fila, 41, ¿sí? Aquí lo coloco en amarillo. Por el total de la columna, 58. Y lo dividimos sobre 200 y nos da 11.89. Listo. Ahora viene otro cálculo que nos hacen acá. Veamos qué son estos valores que se obtienen acá, que son muy importantes. Ya les voy a definir cómo se encuentran esos valores. Resulta y sucede que para encontrar el estadístico de la prueba, todo esto son explicaciones, pues uno en la prueba no tiene que hacer todas estas explicaciones, no hace estas explicaciones, simplemente vamos a mirar de dónde sale ese valor del estadístico de la prueba. Para encontrar el estadístico de la prueba, tenemos que hacer a cada observación lo siguiente. A cada observación le tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, por eso es que esto manualmente se vuelve muy largo. Tenemos que coger la observación, ejemplo, vamos a hacer con el ejemplo con el que tenemos. 1, 1. Al valor observado 1, 1. Le vamos a restar el valor esperado. Fuera de eso, a esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Y lo dividimos nuevamente por el valor esperado. Entonces, en este caso, vamos a hacer este primer cálculo.
es 10. ¿Cuánto dijimos que era el valor esperado? ¿Se acuerdan? El valor esperado, 8.2. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos sobre 8.2. Entonces, 10 menos 8.2 lo elevamos al cuadrado y después lo dividimos sobre 8.2. Eso nos da 0.3951. Y eso lo tenemos que hacer para todos. O sea que llegamos hasta acá. Para la observación 5,4 le tenemos que restar el valor esperado 5,4, elevarlo al cuadrado y lo sobre el valor esperado 5,4. Entonces, tenemos que coger el 5. ¿Cuánto dijimos que era el valor esperado para eso? 6.51. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos sobre 6.51. Listo. ¿Cuánto nos da eso? 5 menos 6.51 elevado al cuadrado sobre 6.51 nos da 0.3502. Bien, pónganle cuidado a esos dos números, memoricémoslo. 0.3951 y 0.3502. Ya se los voy a mostrar dónde están esos valores ahí en el archivo de Excel. Mírenlo acá. 0.3951. Se lo voy a poner en amarillo pues para que lo miren. El que nos dio. Y el último nos dio 0.3502. Acá está. Y de igual manera se calcula el resto de valores. Entonces, miren pues que, vuelvo, repito, esto es un proceso bastante largo, sencillo, pero largo, engorroso. Afortunadamente ya tenemos el computador. A mí me tocó, muchachos, y con calculadora. Porque en la época mía que yo estudié esto, no existían estas ayudas. A mano, muchachos, paciencia y salivita, como decíamos nosotros, paciencia y saliva, y hágale pues, y revise, ¿sí? Entonces miren pues que la disciplina de revisar, eso lo tuvimos en la universidad, porque en la universidad teníamos que hacer muchos cálculos y muchas revisiones, ¿sí? Entonces uno cuando se levanta con esa disciplina, entonces, muy bien, veamos por fin este estadístico de la prueba, ¿cómo se calcula? Muy sencillo. Es la suma de todos estos valores. Entonces, si quieren, podemos sumar las filas. Esta es la suma. Esta es la suma de las filas. Y al final suma las filas. O si quiere, sumo las columnas. Y de todas maneras da este. O sea que el estadístico de la prueba, al final de cuentas, se define de la siguiente manera. ¿Qué es el estadístico de la prueba? El estadístico de la prueba se define así. Es la doble sumatoria de los valores observados o su IJ menos el valor esperado IJ al cuadrado sobre el valor esperado IJ. Esta sumatoria aquí va desde 1, esta también J va desde 1,
obviamente hasta las categorías. Digamos que aquí la categoría 1 y categoría 2. Entonces, simplemente esa estadística de la prueba es la suma de todas esas diferencias elevadas al cuadradas y divididas sobre el valor esperado. De ahí pues, que calculamos el estadístico de la prueba. Hemos explicado cómo se encuentra el estadístico de la prueba. Simplemente esta explicación, para que sepamos de dónde salió ese valor. Eso no es misterio, todo eso tiene su... Ahora veamos, después de encontrar el estadístico de la prueba, vamos a plantear las hipótesis. Entonces, vamos a plantear las hipótesis. Entonces, digamos que el paso 3, el paso 1 fue ingresar los datos. El paso 2, encontrar el estadístico de la prueba. El paso 3 es plantear las hipótesis. Plantear las hipótesis. Bien, empecemos con la hipótesis general. La hipótesis general nos dice que no existe relación entre las variables. La hipótesis nula es que no existe relación entre las variables. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que son independientes. Que son independientes. Versus la hipótesis alternativa es que si este es no, este sí. Si existe. Aquí me faltó la palabra clave. Relación. Si existe relación entre las variables. Si existe relación entre las variables. ¿Sí? Muy bien. Vuelvo y repito, esta prueba generalmente mucha gente hace investigación de mercados, cruza las variables y hacen análisis apenas descriptivos. No hacen este tipo de pruebas. Y cruzan y cruzan y cruzan y simplemente hacen análisis descriptivo. Dicen, el 80% de los ejemplos, vamos a decir, ¿cuál es el análisis que hacen? Dicen, vea, dividen 11 sobre 200. Y entonces el análisis que dicen es que 11 sobre 200. Entonces dicen, el 5.5% de las personas de la encuesta escogieron el hockey. ¿Sí? Ese es el análisis que a veces hacen. Desaprovechan mucho la información. ¿Por qué? Porque desconocen de esta prueba. ¿Sí? Desconocen de esta prueba. Entonces, vuelvo, repito, el planteamiento de las hipótesis. No existe relación entre las variables. Obviamente, en el problema, como vimos en el ejemplo, h sub 0 es que no existe relación entre la edad y el deporte predilecto. Entonces no podemos decir que a cierta edad les gusta más ciertos deportes. ¿Sí? Alguien puede decir, vea, es que a los jóvenes les gustan los deportes de contacto o los deportes extremos.
¿sí? A la gente de edad ya no le gusta tanto los deportes extremos o de contacto. Se van por deportes que de pronto ellos pueden decir, lo puedo practicar. ¿Sí? Bien, pero este no es el dato. Versus H1, ya dijimos que sí existe relación entre la edad y el deporte predilecto. Bien, paso 3, plantear las hipótesis. Bien, paso 4, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Buscar el valor de la tabla. Ya que nosotros si no vamos a calcular el valor P de la prueba, como el paquete SPSS, nuestro paso 4 es hallar el valor de la tabla. Listo. Chicos, alguien que me hable de un nivel de significancia o de una confiabilidad. ¿Con qué confiabilidad o nivel de significancia quieren que hagamos la prueba? Escucho. Doña Emily, dígame un valor. Al 98. El 98. Bien, entonces, una confiabilidad, pues. Vamos a hacerlo con una confiabilidad del 98%. 98%. Bien, nos pueden dar la confiabilidad o nos pueden dar el nivel de significancia. Recordemos que la confiabilidad es 1 menos alfa, igual a 0.98. Acá en este caso necesitamos despejar a alfa. Y ese nos da 0.02. El valor de la tabla va a ser un h cuadrado alfa con v grados de libertad. Vamos a ver cómo se encuentran los grados de libertad. Acá la pregunta del millón es, ¿cómo obtenemos los grados de libertad? Los grados de libertad se van a determinar así. Número de categorías de la fila. O sea que digamos categorías fila. A las categorías fila le vamos a restar 1. Y lo multiplicamos por las categorías columnas menos 1. Entonces, esto es importante. ¿Cómo obtenemos los grados de libertad? Lo vamos a obtener de la siguiente manera. Las categorías filas. ¿Cuántas filas tenemos en las categorías? Le restamos 1. Y lo multiplicamos por cuántas columnas tenemos, cuántas categorías tenemos en la columna. Y le restamos 1. Veamos en este ejemplo. Ojo. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? No incluir los totales. Ojo, no incluir los totales. Bien, pregunta. ¿Cuántas categorías de edad tenemos? Que son las filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo, no incluyan el total. Entonces tenemos 5 filas o 5 categorías de fila, le restamos 1. Pregunta,
¿cuántas categorías tenemos en las columnas? O sea, ¿cuántos deportes analizamos? 1, 2, 3, 4. No se incluyen los totales. Ojo ahí, que hay gente que se les olvida ese chip, ese detallito. Entonces vuelvo y repito. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Contamos cuántas categorías tenemos en la fila. O sea, acá, ¿cuántos grupos de edades se analizaron? 5. No se incluyen los totales. A 5 le restamos 1. ¿Y cuántas categorías tenemos en las columnas? O sea, la pregunta acá, ¿cuántos deportes se analizaron? 4. Vuelvo, repito, no se incluyen los totales. Ahora sí, 5 menos 1 nos da 4 y 4 menos 1 nos da 3. O sea que esto tenemos 4 por 3. Quiere decir que los grados de libertad son 12. Entonces tenemos que buscar la chi cuadrado 0.02 con 12 grados de libertad. Bien, para mayor facilidad, ahí está, abajito del cuadro aparece la chi cuadrado. Simplemente tenemos que cambiar los grados de libertad. 12. Y el valor, en este caso, ¿cómo lo calculamos? Gracias a esta función. Excel tiene la forma de calcular la chi cuadrado con esa función, ¿sí? Y aclaremos que como no tenemos 0.02, pues simplemente lo cambiamos acá. Entonces, el valor que necesitamos de la chi cuadrado es este valor. Para 12 grados de libertad es 24.054. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna inquietud con eso? Es muy importante este paso para nosotros, determinar los grados de libertad, que en este caso fueron 12, y que el valor fue 24, ¿qué? 24 y pico, 24.054. 24.054. Ya tenemos el paso 4. El valor de la tabla. Ahora vamos para el paso 5. La decisión. Vamos para el paso 5. La decisión, como siempre. Bien, recuerden que tenemos una chi cuadrado. La gráfica de la chi cuadrado es una curva asimétrica a la derecha. Vamos a utilizar el valor de la tabla para separar las áreas donde se acepta H0 y se acepta H1. 24.054. Recuerden que este es el valor de la chi cuadrado de 0.02, 12. Bien, en esta zona se acepta H1 y acá se acepta H0. Bien, recordemos un dato importante. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la tabla? Nos dio 9.5650. ¿Dónde lo ubicamos? Acá. Entonces, nuestra conclusión es que aceptamos
H sub 0. Y aceptar H sub 0 quiere decir que no existe relación entre la edad y el deporte preferido. O sea, son variables independientes. No podemos concluir que a cierta edad les gusta cierto deporte. Bien, vamos a hacer otros ejercicios, ya sin tener que explicar cómo salen las cosas, se nos hace más rápido. Vamos a tomar un ejercicio de ese taller que les mandé y vamos a hacer este que nos interesa. Este 10 es muy interesante, pues. Veamos. Lo voy a copiar, pero lo vamos a leer acá. Dice así. El propietario de una empresa distribuidora de plásticos querría investigar la rapidez con la cual le pagaban las facturas en 3 zonas diferentes de la ciudad. Se seleccionan muestras aleatorias de 100 facturas en cada zona. Se registran el número de días entre la entrega de la mercancía y el pago de la factura, con los siguientes resultados. O sea, vamos a hacer un análisis de cartera donde vamos a relacionar dos variables. ¿Sí? Nos dicen, con un nivel de significancia del 10%, hay una relación entre el número de días, y las zonas donde están ubicadas. Vamos a hacer esto. Obviamente la pregunta clave es, nos preguntan si hay una relación. Desde que nos pregunten si hay una relación, es porque la prueba que vamos a hacer es la prueba de independencia. Entonces vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a llevar al tablero y vamos a hacer los pasos nuevamente rápidos. Bien. ¿Tenemos la información recopilada? Sí, ahí la tenemos recopilada. Vamos entonces a llevar la información a nuestro archivo. Bien, primero que todo, muy importante, identificar las variables. ¿De qué variables estamos hablando acá? Una son los días de pago. Variable cuantitativa. Y la otra es las zonas. Se quiere saber si hay una zona que paga más o que paga, una que paga mejor o no paga. Es decir, se quiere saber si hay relación entre la forma de pago y la zona. Entonces uno dice, hay zonas más incumplidas que otras. Vamos a mirar. Bien, vamos a entrar los datos. Entonces recuerden que el paso 1 o paso 1 es ingresar los datos. Vamos a ingresar los datos. Entonces vamos a nuestro archivo Excel. Vamos a cambiar. Bien. Vamos entonces. Acá son los días de pago. Días de pago. Dijimos que, a ver, días de pagos. Teníamos de 1 a 15 días. Después
tenemos de 16 a 30 días. Y tenemos más de 30. Vamos a limpiar todo esto, que es todo. Bien. ¿Y las zonas? Zonas o lugares, como quieran. Lugares. ¿Qué lugares teníamos? En primera instancia, acá, Envigado. Acá, Centro. Y acá, Bello. Quitemos esto. Ahora sí, vamos a ingresar los datos. Tenemos 34 facturas que se pagaron del 1 al 15, en Envigado 48 y 18. En el centro 42, 50 y en Bello tenemos 40. No, perdón, aquí no es 42, en Bello 40, 46 y 14. Bien. Y después nosotros vamos a buscar el estadístico de la prueba. Acá tenemos. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? 4.86. Vamos a llevar esos datos allá, el estadístico de la prueba. Llevémoslo para el tablero. Estadístico de la prueba. Copiémoslo y pongámoslo por acá. Paso 2. Dijimos el estadístico de la prueba. Miren pues que esto, ya sabemos que el estadístico de la prueba nos da 4.86. Paso 3, las hipótesis. Plantear las hipótesis. Entonces, vamos a escribir H sub 0. Recuerden que H sub 0 es que no existe relación entre las variables. O sea que aquí estamos diciendo que no existe relación entre los días de pago y las zonas donde están los clientes. ¿Dónde están los clientes? No existe relación. O sea, son independientes. Independiente sería la conclusión. Versus H es 1. Si existe relación. Si existe relación, eso quiere decir que había zonas donde hay zonas donde pagan mejor y otras zonas donde pagan no tan bueno. Si existe relación entre los días de pago y las zonas donde están los clientes.
Bien, ya tenemos el paso 3. Vamos para el paso 4. El paso 4 nos dice que trabajemos con un nivel de significancia del 10%. Bien, vamos a hacer el paso 4 acá, porque vamos a aprovechar la información. Paso 4. Vamos a encontrar el valor de la chi cuadrado alfa, grado de libertad. Ya sabemos que el alfa es del 10%. Veamos cuántos grados de libertad tenemos acá. Pregunta, ¿cuántos en la categoría días de pago, cuántas categorías tuvimos? ¿Cuántos casos analizamos? Si ustedes ven, tenemos la categoría del 1 al 15, del 16 al 30 y el otro más de 30. Tenemos 3 menos 1. ¿Y cuántas zonas manejamos? Centro, Bello, y Envigado. Recuerden que los totales no se incluyen. También tenemos 3 menos 1. O sea que esto nos da 2 por 2. Tenemos 4 grados de libertad. Entonces tenemos que buscar la chi cuadrado del 10% con 4 grados de libertad. Vamos a hacerlo eso y terminamos la decisión. Muy bien. Miren pues que esto ya sí se hace muy rápido. Vamos entonces a buscar cuánto vale la chi cuadrado listo, casi se pegó. Listo. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 4. ¿Cuánto nos dio el valor del 10%? Acá lo tenemos. Es este valor. 7.779. Entonces vamos a tomar el valor y vamos a hacer la decisión. Entonces tenemos la chi cuadrado con 4 grados de libertad. Nos dio, ¿se acuerdan? 7.779. Recuerden que el estadístico calculado nos dio 4.86. Vamos a tomar la decisión. Como paso 5. Dibujemos la chi cuadrado. Recuerden que el valor de la tabla es el que me permite definir la zona donde yo acepto h sub 1 y acepto h sub 0. En este caso es 7.779. Acá acepto h sub 1 y acá acepto h sub 0. Nuestro estadístico claramente se nota que cae acá. Entonces la conclusión es que acepto h sub 0. Entonces no hay relación
entre los días de pago. Entonces recuerden que no hay relación entre los días de pago y las zonas. No podemos decir que hay una zona que pague mejor y otra que no pague tan bien. No hay relación. Muy bien. Vamos a hacer otro. Esto se hace rápido. A medida que la curva de aprendizaje, hagamos más ejercicio, pues más rápido se hace. Vamos a hacer uno del taller, pero que esté en la parte de abajo. Bien, vamos a hacer este pues 48 que nos interesa pues por la profesión. Dice así. Una empresa de cazatalentos ha recogido la siguiente información sobre la especialización y la aspiración salarial de los contadores. ¿Sí? Que aparecen en su base de datos. La información es la siguiente. Cualquier parecido es pura coincidencia. No quiero pues simplemente, esto pueden ser datos muy viejos, hay que actualizarlos. Entonces dice, una empresa de cazatalentos ha recogido la siguiente información sobre la especialización y la aspiración salarial de los contadores que aparecen en su base de datos. La información es la siguiente. Nos preguntan, ¿existe relación entre las variables? Trabaje con un nivel de significancia del 2.5 y a qué conclusión llega. Bien, vamos a copiar los datos. Y primera pregunta importante. A ver, pues, ¿qué vamos aquí ayudando a ustedes a resolver el ejercicio? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables de este ejercicio? ¿Cuáles son las variables? Las variables son la especialización, cursada y la otra variable, la aspiración salarial. Bien, esta es una variable cuantitativa, esta es una variable cualitativa, la especialización, esta es cualitativa y esta es cuantitativa. Especialización. ¿Qué, profe? Es cualitativa. Especialización cursada. Muy bien. Vamos a hacer el paso 1. Paso 1. Vamos a ingresar los datos. Vamos a ingresar los datos. Vamos al archivo de Excel. Ustedes pueden abrir también su archivo de Excel para que vayan practicando. Bien. Tenemos. Vamos a poner acá la especialización. Especialización. Bien, dijimos que es auditoría. Tenemos especialización en auditoría, costos. Y obviamente tributaria. Y tenemos la otra categoría sería la aspiración salarial. La aspiración salarial.
Bien, la primera dijimos que es menos de 4 millones. Vamos a ampliar un poquitico esto. La otra es de 4 a 6 millones. Y la que sigue es más de 6. Tenemos 25, 12 y 10. Esos son los datos. La que sigue, 43, 97 y 62. Y por último, 68, 15 y 98. Bien. Vamos y miremos cuánto nos da el estadístico de la prueba. 85.94. Vamos a llevarnos ese dato para el tablero. Bien, paso 1, ya tenemos los datos. Paso 2, obtuvimos el estadístico de la prueba. El estadístico. Bien, copiémoslo por acá y bajémoslo. El estadístico ya sabemos que es 85.948. Bien, ahora vamos para el paso 3. Plantear las hipótesis. Recuerda, H sub 0. No existe relación acá entre la especialización y la aspiración salarial. Muy bien. Versus si existe relación entre la especialización y la aspiración salarial. Bien, nos dice que vamos a trabajar con una significancia del 2.5. O sea que tenemos ya el nivel de significancia de 2.5%. O sea que estamos hablando de 0.025. Ahora la pregunta es, ¿cuántos grados de libertad? ¿Cuántas especializaciones analizamos? 1, 2, 3. Menos 1. ¿Cuántas categorías de aspiración salarial miramos? 1, 2, 3. Bien, se repiten los 4 grados de libertad. O sea que necesitamos encontrar la chi cuadrado de 0.025, 4 grados de libertad. Vamos a mirar cuánto nos da ese valor. ¿Cuánto nos da ese valor?
Bien, 4 grados de libertad. No lo tenemos. Lo agregamos acá. Entonces tenemos 11.143. Vamos a hacer la decisión. Bien. Vamos a ver entonces que cuando tomamos esta decisión es importante de pronto hacer un análisis a la conclusión. Veamos la decisión. La decisión. Muy bien. Recuerde que el valor de la tabla nos dio 11.143. Aceptamos H1. Y acá aceptamos H0. Recuerde que nuestro estadístico calculado dio 85.94. En este caso, si cae acá, aceptamos H1. Entonces, si hay relación. Si hay relación entre la especialización y la aspiración salarial. Bien, veamos el análisis que hay que hacer. ¿Dónde se ve la gran diferencia? Vamos al cuadro. Tenemos que volver al archivo. ¿Dónde está la mayor diferencia? Ya les voy a decir dónde vamos a ubicar la máxima diferencia. Chicos, la máxima diferencia está en esta fila. O sea que está en costos. Está en estos. Mire que esa 52 hasta 85, esta sola fila aportó 52 y está entre estos dos. ¿Cuánto fue que dio la H cuadrado? La H cuadrado dio 11.143. Muy bien, entonces miremos pues el análisis. Analizamos en qué fila es donde está el valor más alto. Corresponde a la de costos. Podemos averiguar en qué columna. Acá hay dos columnas similares. Vamos a ver la explicación. ¿Dónde miramos la explicación? Listo. Estos dos valores son los más altos. ¿Sí? Esos corresponden a la aspiración de 4 a 6 y más de 6. Miren pues los datos. Mientras tuvimos 97, ojo muchachos, mientras tuvimos 97 valores observados de especialización de costos que solamente aspiraban de 4 a 6 millones. Si fueran independientes, se esperaban 58. Entonces miren que hay más observados que los esperados de manera significativa. O sea que los aspirantes de la especialización de costos. Y al contrario, miren que en este lado es al contrario. Acá solamente observamos 15, cuando realmente se esperaban 52. Entonces, si a nosotros nos preguntan,
¿Cuál fue la especialización que hizo que hubiera relación entre la especialización y la aspiración salarial? Fue la de costos. ¿Por qué? Porque es la que presenta mayor diferencias entre los valores observados, mire, 97, versus los valores esperados, 58. O sea, los contadores especializados en costos aspiran, digamos, de 4 a 6, más de los que se esperaban. Y por el contrario, más de 6 millones, solo aspiraron 15 de manera real, cuando se esperaba 52. Entonces, si a nosotros nos preguntan, ¿dónde está la base o la relación? Digamos que empezamos con los de costos. Los otros no muestran tantas grandes diferencias. Miren que ya los otros valores, comparados con estos 25 y 26, los otros valores no están tan. Entonces, cuando aceptamos H1, lo que nos van a preguntar a continuación es, ¿y la relación se da por qué? Entonces, acá podemos decir que la conclusión es que la relación se da entre los especialistas de costos. Entonces, pongamos eso como conclusión. Que la relación se da especialmente por la aspiración salarial o las aspiraciones salariales que se obtuvieron en los especialistas del área de costos. ¿Sí? Del área de costos. Recuerden, mientras tuvimos valores observados de 97 entre 4 a 6, este era el valor observado, teníamos un valor esperado apenas de 58. ¿Sí? 58 esperados. Y en la aspiración de más de 6 millones, tuvimos apenas 15 valores observados y se esperaban nada menos que, voy a decir, 52. Se esperaban. Entonces, ahí fue donde hubo, digamos que la base para llegar a la conclusión que tuvimos, de que sí existe relación entre las aspiraciones salariales y las especializaciones. Digamos entonces que los que más incidieron ahí fueron los especialistas del área de costos. Muy bien. Terminamos con este ejercicio. Terminamos la grabación.